caso similar al que usted tuvo en el escrito, sin que necesariamente sea el mismo, pero que se da mucho en materia de violencia, de una persona que es excluida de su hogar, que no tiene dónde vivir, aunque no importa que sea documentada, que tenga todo, pero no tiene dónde ir a vivir. Me pregunto, ¿usted cree que siempre el Estado tiene la obligación de proveer una vivienda? Em, Mire, en primer lugar tendría que contestarle que es un derecho contemplado constitucionalmente. El hecho de que ese derecho esté contemplado en la Constitución no significa que todos automáticamente tengan derecho, tengan acceso automático a la vivienda. Todo derecho tiene que ser reglamentado y hay que cumplir determinadas pautas. Y siempre no afectando este derecho a la igualdad. Ahora, en el caso particular, y me remito un poco al caso, era una señora que estaba en una situación de desprotección y también me había remitido hace poco, había salido en el diario, en donde se había planteado también la posibilidad de que acceda a una vivienda de manera automática, diría. Tenemos casos, por ejemplo, en el IPB, hay determinadas categorías, por ejemplo, en el caso de los bomberos voluntarios, en el caso de las personas también de discapacidad, digamos, se genera, digamos, un acceso directo. Me pareció, en el caso, siempre teniendo en cuenta las circunstancias del caso, ¿no? Me pareció oportuno en este caso, pero el Estado tiene que garantizar ese derecho, pero no siempre tiene que ser de manera automática. Todos tengamos una casa, ¿no? Hay que cumplir determinados requisitos, ¿no? Usted está concursando para ORAM. Sí, Le pide al juez que le haga un oficio al IPB sí. y el IPB le contesta que el próximo plan de vivienda para ORAN está previsto para el 2017. Sí, en ese caso concreto, yo creo que en el escrito había establecido que se solicite por medio del juez que se arbitre en los medios sobre para concretar la posibilidad, había dicho, creo, o sea, no ordenando directamente al IPB. Y en el caso, afortunadamente hace poco se inauguró un hogar, digamos, para las personas víctimas de violencia de género y trata de personas, ¿no? Hace poco también tuve acceso a reglamento, un reglamento que también hay que seguir determinadas pautas en ese hogar. Igualmente dejé abierta la posibilidad de las medidas que establece el artículo 8 de la ley provincial de violencia de género, violencia familiar, perdón, en donde, bueno, se pueda excluir al agresor, a la persona agresora, ¿no? Digamos, tenía esas dos posibilidades en el caso que se prevea 2017 como plan de vivienda, ¿no? Yo le hago otra preguntita. Vamos a una situación similar. La señora vivía en una casa que no era de ellos. Puede haber sido el suegro, primo, pariente, y la sacan de la casa. El nuevo Código Civil y Comercial que entra a regir ahora a partir del 1 de agosto trae un instituto en la parte de bienes que se llama vivienda. No sé si usted lo ha leído y si cree que esto sería aplicable como solución a una problemática igual al caso o similar de alguien que no tiene dónde ir a vivir y que donde vivía no era de ella. Supongamos que donde vivía era del concubino. ¿Mm? Ujú. Concubino que ahora se llama, ¿cómo se llama? En el código no se llama concubino, ¿cómo se llama? Uniones convivenciales se llama Ah, ya el uniones concubinato. Era un convivenciales término se que le llama. gusta a la doctora Kevelmacher de Carlucci, ¿no? Uniones convivenciales. Entonces, supongamos entonces que tenían una unión convivencial. Hoy, en vez de estar rindiendo acá, usted está rindiendo el día 3 de agosto. Mm. El inmueble es de uno de los miembros de la unión convivencial. ¿Podría usted aplicar el derecho de vivienda que tiene el nuevo Código Civil y Comercial reglado en la parte de bienes? Sí, definitivamente yo estoy convencido de que se puede aplicar. ¿Y Sí. por qué? Digamos, en ese caso se trata de una... Porque me dicen que no deje, disculpe el Ah, micrófono ese. no, sí. Es una cuestión de justicia. Vea el que el Código Civil nuevo, y en esto dicen los que confeccionaron el nuevo Código Civil, sobre todo yo siempre siguiendo las enseñanzas de la doctora Kevelmacher de Carlucci, es una cuestión de justicia. Este nuevo Código Civil
no impone, la ley no va a imponer a la situación particular lo que tiene que regir, sino al revés. Es un código que recepta la experiencia, lo que está sucediendo en la realidad, que está plasmado en pautas que establece el Código Civil. Y en este caso particular, imagínese, recuerdo una de las nuevas disposiciones va a ser, en caso de que la vivienda corresponda a una de las personas, la otra persona puede habitarlo, sí, con los hijos, y creo que existe la posibilidad de un derecho de compensación, sí, de un derecho, digamos, a favor de la persona titular del inmueble, ¿no? Perdón, acá cómo compensaría si la señora no trabaja. Por eso mi pregunta es si le podría aplicar este derecho de vivienda. Claro, digamos, en la cuestión, en lo fáctico, en el fondo sí, se lo aplicaría. Y obviamente que ahí tendríamos que hacer una excepción, digamos, con obviamente que no le puede pagar con nada. Y es más, de hecho, es más, creo que en el caso particular, él le debía el tema de las cuotas alimentarias a los hijos, incluso. Así que está en una situación de desprotección ¿Y cree usted que se notable. puede compensar cuota alimentaria por derecho a un techo? No, porque la cuota alimentaria ahí cuando se fija, se está fijando siempre teniendo en cuenta, y esto lo respeta, está incorporado directamente en el Código Civil, el interés superior del niño. ¿Sí? Antes, si bien lo incorporábamos a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, ahora expresamente siempre se tiene que decidir cualquier institución, le digo, ¿no? No la cuota alimentaria, la adopción también, el tema de la no es patria potestad, responsabilidad parental, siempre hay que tener en cuenta el interés superior del niño, ¿no? Aparte por este tema también de la autonomía progresiva, que tiene mucho más voz el menor en cualquiera de las instituciones. Y con el tema de una institución nueva también que incorpora el Código Civil que va a empezar a regir y que puede tener incidencia también en casos de violencia o de género, de violencia familiar, ¿qué modificaciones respecto al nombre de las personas? Bueno, el tema del nombre de las personas, cuando estudié esa parte, digamos que algunos autores establecen que las grandes modificaciones vienen a través del matrimonio igualitario. ¿A qué me refiero? Antes era el apellido del hombre, ¿sí? En primer lugar, después se agregaba adicionada a los hijos, siempre mirando a los chicos, se adicionaba el de la mujer, que sea un apellido compuesto. Ahora cambiaron las cosas. Es más, yo creo que se había implementado el sistema del orden alfabético en primer lugar, parece que no dio resultados y se establece, creo, el sorteo. Por lo que pude leer, se establece el tema del sorteo para el tema de los apellidos, caso compuesto, ¿no? ¿En qué caso se establece el sorteo? Por ejemplo, que haya un matrimonio desavenido, que haya habido un hecho de violencia, que haya provocado una separación inmediatamente posterior al nacimiento. ¿Qué pasa ahí? La mujer no quiere saber nada que lleve, estamos hablando no de una unión convivencial, de matrimonio, y hay una separación de hecho inmediata posterior al hecho de violencia y al hecho del nacimiento. ¿Qué pasa si la mujer dice que quiere que lleve su apellido? Su apellido, Y nada el, más. y el padre quiere que lleve su apellido y a su vez no quiere que le añadan el segundo de la mujer. Y no se van a poner de acuerdo porque hubo un hecho de violencia donde la mujer considera que es irreconciliable la situación. ¿Quién decide la situación? Mire, ¿Cómo? en ese caso, uno de los principios fundamentales que tiene y que incorpora el nuevo código establece medidas procesales. El nuevo código, voy a ir por ese lado. Y una de las medidas que tiene es el principio de oficiosidad. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de un proceso penal, por ejemplo, en donde prima un sistema acusatorio, en donde está fiscal y defensor, en un proceso de familia hay un principio que es oficio, o sea, en donde el juez de oficio puede disponer algunas medidas. En este caso, igualmente, si yo fuera juez, si yo fuera juez, tendría que resolver a favor de ambos apellidos. ¿Y por qué? Porque acá hay un derecho que se llama el derecho de la identidad del niño. Pero no dice el código eso, ¿no? Ni la facultad del juez, justamente, y se debatió en el proyecto originario Lorenzetti y se debatió sobre todo en diputados de la Nación, y hay una postura bastante interesante en cuanto a la democracia argentina, porque se dio la particularidad bastante, vaya la particular, vaya la redundancia, entre una coincidencia entre el bloque oficialista y el bloque de la coalición cívica. ¿Qué pasó ahí con el tema? Ese fue uno de los temas más debatidos de la reforma.
Ujú. No, yo mire, sinceramente tendría en cuenta, desconozco cuál habrá sido el debate de fondo en el tema de los nombres, pero igualmente yo, basándome siempre en los principios fundamentales del proceso de familia, el juez tiene que intervenir lo mejor que sea para siempre resguardar este interés superior al niño, ¿no? Desconozco sinceramente cuál fue el debate de El fondo. código establece que se va a sorteo en ese caso. Sí, a sorteo. Expresamente lo dice el código. Eso fue un tema ampliamente debatido Ujú. en la reforma del código. Pero lo que le dice el doctor, me parece buenísima la pregunta, no así la respuesta, voy a ser sincero, porque usted dice, si yo fuera juez, yo haría primar por arriba de lo que dice el código, Ujú. más allá de lo que dice el No, código. no, no, no siempre. Yo igualmente mencioné el tema del sorteo, en su primer momento, pero bueno, acá en este caso hay una discusión entre las dos partes. Obviamente que uno nunca tiene que salirse de la letra de la ley, ¿no? Como juez. Es que el tema fundamental para que quede claro, porque yo siempre digo que cuando hay que marcar algunas cosas para que queden claro y después sirva, ¿no? Si hay interés superior del niño, el interés superior es el del padre o el de la madre. El interés superior del niño es el interés superior del niño. De niño nada más. Entonces no podría un juez, por eso se llega a la solución del sorteo, porque si es por el niño tiene que tener lo primero de todo un derecho a la identidad. Ahora, si los Efectivamente. padres no están de acuerdo, no se encontró una forma de decir no tiene que llevar el apellido del padre o el apellido de la madre. Y a Claro. su vez, porque si no, ya sería prácticamente tener un carácter de divinidad si el juez puede establecer a su antojo que el apellido que lleva. Ujú. O sea, no es una cuestión menor. Claro. Después de eso, cuando alcance la edad correspondiente que establece el código, podrá cambiar mediante una información sumaria. Pero mientras tanto hay que darle una identidad. Sí, efectivamente, y es más, incluso en este caso que me planteaba, es un caso a ver qué apellido, cuál va primero. Digamos, en el tema del sorteo es mucho, digamos, mucho más recomendable a ver cuál va ¿Por qué primero. hubo una coincidencia democrática en bloques que están tan opuestos a veces ideológicamente? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? No es un arbitrio, un tema que... hay un tema muy resonante en la Corte Suprema que es lo que motivó o lo que disparó el tema de la reforma con los apellidos. ¿Qué caso es el que sucedió eso? El que suscita la reforma. No, desconozco. Evelyn Vázquez, que es una chica nacida en cautiverio y que se la dan a Policarpo Vázquez, y cuando le van a exigir que cambie el apellido por sus padres de sangre, ella se negó a ese tema. Otro caso similar, que es diputada nacional actualmente, el caso de Victoria Donda, por ejemplo. Mm. Victoria Donda, pese a haber recuperado y haber conocido la identidad de sus padres de sangre, decidió mantener el apellido del apropiador, que además está preso. Pero entonces, a raíz de estos casos que se han dado, que es parte del futuro del pasado reciente de la Argentina, es que se disparó este tema en el Código Civil. Sí, doctor, yo quiero hacerle una pregunta de perfil para el cargo que usted está concursando. Sí. Usted está concursando el cargo de defensor De violencia de género. de violencia familiar y de género, ¿no es cierto? Es una defensoría que no existe, que va a empezar a existir a partir de que ustedes se pongan en funciones. Encontrándose usted en funciones como titular de la defensoría, toma conocimiento que un dependiente de la defensoría o que un empleado de la defensoría, es decir, alguien que está trabajando con usted, tiene actitudes de acoso en relación a otras compañeras mujeres de la defensoría cuyo titular es usted. ¿Qué actitud adopta usted? Bien, es un tema muy, muy complicado, ¿no? Lo primero que siempre hay que hacer en el caso particular es, obviamente, citar a las partes. Yo lo que cito siempre, porque uno se puede enterar por comentarios, ¿sí? Por situaciones, pero en ese caso siempre hay que resolver en el caso particular. En el caso particular, como Si no, toda en este situación. caso puntual, una empleada de su defensoría viene a usted y le hace el planteo correspondiente.
Bien, sí, Es entonces... decir, usted ya tiene el problema concreto en sus manos. Bien, en ese caso se empieza, obviamente hay que hablar en primer lugar con esta persona. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el problema? ¿Qué actitudes hace? ¿Qué actitudes no hace? Obviamente siempre teniendo como base lo que me dice la señora, ¿sí? Bien. ¿Y eso lo hace usted en carácter de jefe de la Defensoría o en carácter de defensor oficial de violencia? No, en primer lugar, digamos, uno como jefe tiene tanto facultades, yo digo legales, ¿sí? Dentro de un proceso civil o penal, y facultades disciplinarias o facultades administrativas. Yo creo que en toda situación que se plantee de violencia de género, y esto no lo digo yo, lo dicen la experiencia, por ejemplo, de España, por ejemplo, siempre se comienza desde lo más mínimo hasta lo máximo. En eso uno trata de ser lo más criterioso, porque la otra sería situación extrema, directamente denunciarlo y actuar como defensor de violencia de género cuando es una situación que se puede revertir. Tenga en cuenta que el derecho penal es un derecho última ratio, o sea, la intervención última que tiene que tener una situación. Porque si no, en ese caso particular era una situación mínima, habría que ver las circunstancias del caso, y resulta que se podía resolver con por ejemplo, a través de las medidas que establece una mediación, por ejemplo, pero ¿Usted llevaría ese caso a mediación? no, primero administrativamente resolverlo dentro de la oficina, dentro de mi oficina. En el caso que obviamente no haya resultados y persista en su actitud, sí directamente ejercer las medidas disciplinarias, no, medidas legales. Mediación sí. No, porque hace poco en los casos de violencia, perdone que la interrumpa, No. en los casos de violencia de género hay un proyecto que tiene media sanción, en donde los casos de violencia de género no tienen que estar sometidos a los temas de mediación, ni a criterio de oportunidad, ni a probation. Obviamente que no, mediación. Bien, no, la insistencia en la pregunta es porque por su respuesta veo que usted trata de mantener todo en un ámbito de privacidad, cuando en un ámbito de privacidad estoy con una interpretación correcta de su postura. No, cuando usted tuvo conocimiento concreto de un hecho de acoso hacia una persona que esté a cargo de trabajando en su defensoría. Tendría que ver cuáles son las actitudes, tendría que verlas, o digamos, tendría que saber cuáles son, tendría que saber. Obviamente no privacidad, no de listo, se mantenga en secreto y listo, me evito problemas. No, definitivamente no. Definitivamente no. El tema de la violencia de género, precisamente uno le está concursando sobre todo el cargo de defensor, que es del lado de la víctima. Y es por ese tema que yo obviamente no dejaría desprotegida a la mujer, obviamente, pero tampoco yo creo que un criterio razonable de trabajo hay que ir desde lo más mínimo hasta lo máximo, siempre teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Obviamente tendría que ver las actitudes, las pruebas, todo lo que haya. Doctor Escalante, sí. Veo en su currículum que usted está trabajando en una defensoría penal de menores. Sí. Tenemos en vigencia una Convención Internacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Protección Integral 26061. Estas legislaciones prevén la figura del abogado del niño. Sí. El nuevo Código Civil también nos habla nuevamente de la figura del abogado del niño. En este momento tenemos un vacío legal, y le diría a nivel Argentina. ¿Cómo se puede suplir o esa carencia legislativa o esa falta de figura institucional, digamos, que no está corporizada en este momento ante la existencia de estas legislaciones? Bueno, digamos, muchas veces la experiencia que tengo, las veces de la protección de los intereses del niño, siempre vemos dos figuras principales. Yo veo dos figuras principales. En la parte procesal o en la parte penal tenemos al defensor oficial, que es tanto de mayores como de menores. Y en cuanto a los intereses y el cuidado del menor, está la presencia de la asesora de menores incapaces. Muchas veces hace las veces, digamos, tiene doble protección, diríamos, tanto en esas dos figuras, ¿no? Pero usted sabe que hay fallos que dicen que el asesor de incapaces no puede suplir
la parte del abogado del niño. del abogado del niño. Intervención promiscua, Sí. por ley. Es más, hay un inconveniente peor todavía, porque, por ejemplo, hay casos en donde sale una resolución judicial y está la gran discusión a ver si el asesor de incapaces también puede casar la sentencia también. O sea, hay un inconveniente grande, digamos, en cuanto a las figuras. Lo más recomendable sería la sanción, la creación de un abogado del niño, ¿no? ¿En qué ámbito debería estar el abogado del niño? ¿Dentro de lo que es Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Ejecutivo? ¿Cómo lo ve? ¿Dónde sería el lugar adecuado para que no haya justamente el choque de intereses? ese choque de intereses, exactamente. Mire, yo creo que la defensa de los intereses está presente tanto en las fiscalías, en la defensa y en los asesores de incapaces. Yo mi criterio lo ubicaría en el Ministerio Público, ¿no? No en el Poder Judicial. Listo, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Del doctor Escalante. Ahí está bien. Muy bien. Estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir el cargo de defensor oficial de violencia familiar y de género del Distrito Judicial de Orán. Sí, doctor. Y usted tranquilícese conmigo, con el doctor Godoy, con el diputado Ángel, porque acá somos buenos. Ah, Ve lo que es la defensora. el problema acá es el género femenino, entonces. Tema de violencia de género. Doctor, una preguntita. Sí. En el caso que a usted le tocó, ¿dónde la mandaría a vivir a la señora? Usted le ha puesto nombre al caso. Sí. Le puso Rosa a la señora. Sí. ¿Dónde la mandaría a vivir a doña Rosa? ¿O qué haría? A ver, doña Rosa llega un viernes, le llega a usted la denuncia de violencia. Sí. Viernes 13 horas, previo a la feria judicial. Sí. Donde todos estamos dispuestos a salir ya en ese instante. Sí. Y llega con toda esta problemática, la han excluido de la casa, los chiquitos llorando, como es invierno, están... Pero, disculpe, doctora, ella no la habían excluido, el marido la había corrido. No es que el juzgado la había excluido. Ah, no, yo pensaba que usted me decía que el juzgado la la que había... me acabo de equivocar al utilizar el término excluir. La habían corrido de la casa, tiene usted razón. Doña Rosa llega viernes a las 13 horas, la han corrido de la casa con los chiquitos. Ujú. Pedro la corrió. Pedro la corrió, claro, el nombre que le pone. Pedro. Malo, Pedro. ¿Qué haría inmediatamente ahí? Porque para mí es algo que no me queda muy claro de lo que usted puso. Por eso le hago esta pregunta. Yo solicitaría que él sea excluido del domicilio y ella sea reintegrada, precisamente porque es una situación de urgencia. Y yo, mientras tanto, tengo que tratar de reubicar a esa señora con sus hijos, dos de los cuales me acuerdo que eran menores y eran 3 hijos en definitiva que estaban con ellos, y si bien las condiciones de la vivienda eran precarias, era lo que había en ese momento, y ante una situación de emergencia, ante tener la mujer sola en la calle o con los hijos, prefiero excluir al marido que tenía partes familiares en el lugar y que puede contar con sus familiares hasta que se resuelva la situación, y que la mujer se quede en el domicilio con los hijos. Yo creo que sí lo puse en el examen. Esto es lo que usted plantea, pero Sí. yo la pregunta que le hago es lo siguiente. ¿Esto se le dará a usted con una inmediatez tal de que esa noche tenga dónde ir a dormir la señora? Yo al juzgado de violencia, supongo que las consultas se le van a poder hacer telefónicamente, como nosotros hoy en la Fiscalía lo estamos haciendo con los juzgados penales.
Nosotros hoy, por ejemplo, yo trabajo en una fiscalía penal, en una delegación de fiscalía penal. Cuando a nosotros nos vienen casos así tan que son sobre la hora, que nos pasa todos los días, o que vienen personas que las acaban de golpear, hacernos la consulta, nosotros le pedimos a la policía que la intervención al juzgado de familia sea en el momento, vía telefónica. Le solicitamos a los jueces de familia que nos den telefónicamente las directivas a la policía, sin perjuicio de que en el plazo inmediato se le remita, o sea, las actuaciones y todo se confirme de manera escrita, porque la verdad que no nos sirve mucho mandarle la acordada al juzgado de familia, que ellos nos devuelvan en los 3 días cuáles son las medidas, y pasa lo que usted dice, la persona está 3 días dando vuelta. Por eso, entonces, si te diera 3 días dando vuelta, coincido con lo que usted expone, pero por el motivo que fuere, la persona tiene los 3 días dando vuelta. ¿La única alternativa sería la exclusión y el reintegro, o cree que puede haber otra alternativa? En Orán tenemos un refugio también. Existe un refugio para estos casos, que se puede hacer el ingreso, que es por es temporario. Ya está funcionando el refugio. No tiene mucha cantidad, digamos, para muchas personas, pero ya está en funcionamiento. Está el protocolo que hizo el obispado para la utilización del recurso, de ese refugio, dados los casos. A lo mejor está pensado, no es que el caso no sea grave, la persona es efectivamente de una víctima de una violencia psicológica, moral, a lo mejor también está pensado el refugio para otro tipo de casos. Yo por eso no lo incluí en el examen. Me parece que el refugio está para casos en los cuales los círculos de violencia por ahí se han hecho un poco más, están más marcados, o se ha caído en graves acontecimientos de violencia física, porque también poner a una persona en el refugio también depende de la voluntad de la persona, y más que esta señora tiene hijos. Se podría también contar con la solución del recurso. A mí, sinceramente, de manera urgente, lo que me parece más conveniente es hacer la consulta vía telefónica inmediata con el juez que se encuentre de turno y solicitarle que la señora sea reintegrada hasta por lo menos se pueda aclarar la atribución del hogar convivencial. Pero lo que le está diciendo un poco la defensora general, doctora, es lo siguiente. Este defensor que se llama defensor oficial de violencia, qué sé yo, en realidad es un defensor de asistencia a la víctima. Entonces, el punto central es ver que esa víctima no quede al desamparo. Supongamos que Pedro, como le ha puesto usted, se ha trincherado en su casa y tiene que ir la policía a sacarlo, no lo quiere sacar porque le mete una escopeta, dice que está por agarrar una balacera. ¿Qué hace con la víctima? O sea, el defensor tiene que proporcionarle o pedirle o exigirle al juez de violencia y darle un abanico de recursos posible lo antes posible, porque al igual que lo que puede llegar a ser en el futuro una justicia ambiental, por ejemplo, sí, el fuero de violencia es una justicia esencialmente preventiva. Por supuesto que siempre llega tarde la justicia, pero trata de ser preventiva al menos, sí, o por lo menos restaurativa en el sentido inmediato. Porque en una persona que está imaginándonos la situación, hay una mujer que le han sacado toda la calle, no importa si le ha devuelto el sopapo al marido, no le ha devuelto, la cuestión es que está en la calle con 4 chicos, además con los documentos retenidos. Que ahí iba mi pregunta, usted que tiene una fiscalía, ¿eso es delito o no? Retener documentos verdaderos, ¿no? No estamos hablando de documentos falsos, son los 4 documentos de los hijos menores. Es una retención indebida. En realidad es una figura específica que está en la ley 17671. Eso va a haber que panfletear en la fiscalía para que tengan en cuenta eso, porque no hay apropiación en el sentido delito contra la propiedad, sino se llama ley de potencial humano. Hay de alguna manera un delito en contra de la identidad de la persona. Porque si los chiquitos esos tienen edad escolar o para lo que sea, si tuviese que ser atendido o identificado, sí, no hay cómo, y entonces se les privó de la documentación, ¿no? ¿Qué otro, señor consejero? Sí. Siguiendo con, usted en su escrito le da el carácter de delito de retención indebida al hecho de la retención de los documentos. Sí. Hubo otras 2 cosas que me llamaron la atención de su escrito. Una, que usted manda a toda la familia a hacer tratamiento psicológico, lo cual me parece que es una solución que se adecua a la situación que se vivía en el caso planteado, porque había habido antecedentes violentos
de parte En de ambos presencia de los convivientes. hijos también. Y no todos los concursantes pusieron la asistencia integral psicológica de la familia. Y hay otro hecho en su escrito que me gustaría que me lo aclare. Ya está calificado su escrito, simplemente es a título aclaratorio. Al referirse a las medidas precautorias que están previstas en el artículo 8 de la ley y medidas que usted propondría al juez, usted hace una diferencia entre las medidas que usted podría proponer y las medidas comunes del procedimiento civil, las medidas precautorias comunes, basadas en la necesidad o en la existencia o en la posibilidad de cierta sustanciación de las medidas del derecho común. ¿Me puede aclarar eso? Porque ¿me lo puede aclarar? ¿Recuerda esa parte del examen que usted puso? Sí, sí. O sea, cuando se dictan estas medidas precautorias, yo lo que traté, no sé, bueno, si capaz que lo expresé mal, fue de hacer referencia, cuando se habla de este proceso de violencia familiar, se habla siempre de que es un proceso sumarísimo. Se hace referencia, la misma ley lo dice, la 7403, que se trata de un proceso de tipo sumarísimo. Y en realidad no tiene la estructura de un proceso sumarísimo. O sea, eso fue más que nada lo que yo quise poner, digamos. O sea, refiriéndose al tipo de procedimiento, claro, no a las medidas. Exactamente, sino que estamos hablando de un procedimiento que es un procedimiento atípico, que es un procedimiento acotado, en el cual la puesta en conocimiento, la denuncia, no tiene la estructura que tiene, una demanda judicial. Entonces, cuando a la persona se le notifica que se han adoptado en su contra, digamos, con relación a ella, no en su contra, que no es en su contra en realidad la idea, sino en este caso a Pedro, que se han adoptado estas medidas, no se le ha dado a él la posibilidad de que se expida acerca de esos hechos. O sea, yo me quería referir a eso. O sea, se hacen con la simple, por ejemplo, uno pide también una medida cautelar y de alguna manera tenemos que acreditar la verosimilitud del derecho que uno está invocando en la medida cautelar. No sobre el fondo del asunto, porque para eso está la sentencia, pero sí la verosimilitud de lo que uno está planteando. En este caso, lo que yo veo en la práctica es que uno se presenta, hace la denuncia y ante la simple denuncia, con un contundente relato de la víctima, directamente se le da la intervención al juzgado de familia y se dan lugar a las medidas. Bien, dígame, sí, queda aclarado porque usted hablaba de que las medidas en el procedimiento civil eran dictadas con una cierta sustanciación, que eso no es así, no en todas. Claro, por eso yo me refería al que, y también la cautelar típica, uno tiene que acreditar la verosimilitud del derecho y acá sería el testimonio de la víctima. Dígame, en este caso puntual y siguiendo con la línea argumental que estamos, en este caso, Pedro, ¿qué conducta procesal puede asumir ante el dictado de las medidas cautelares que usted le va a pedir al juez de violencia? Puede presentar un recurso de apelación, en caso de que considere, bueno. Y ese recurso de apelación que presente Pedro, ¿con qué efecto sería concedido? Bueno, las medidas, como evidente, yo creo que las medidas van a ser dictadas por el juzgado de familia favorablemente, sería sin efecto suspensivo. Es decir, tendría que tener, si son de protección, de urgente a la víctima, lo más lógico es que mientras se sustancie el recurso de apelación, las medidas estén vigentes y que se estén cumpliendo con la prevención de la medida para las víctimas, sin efecto suspensivo o con efecto con efecto devolutivo, sin efecto suspensivo, digamos. Doctora, dos preguntas cortitas. No, cortitas. No, muy bien. Hablando usted refería recién de las medidas. ¿Cuál es la naturaleza jurídica que tienen las medidas que se adoptan en estos procesos de violencia de las que estamos hablando en el marco de la 7402? Esa es primera, únicamente. Y la segunda, ¿cuál es la motivación? Porque yo veo que actualmente usted se desempeña como auxiliar fiscal de la Fiscalía Penal y pasar ahora a una defensoría de violencia familiar y de género. Esas dos. Bien, bueno, en primer lugar, en cuanto a las medidas, se habla de que algunos dicen, bueno, son medidas cautelares, pero para mí no participan íntegramente de las típicas medidas cautelares, porque se agotan en sí mismas. O sea, en este caso uno plantea, la persona tiene un contundente relato, se plantean las medidas y se agotan las medidas en eso. Todo lo posterior no es o sea, son medidas que no tienden a solucionar algo, que es por ahí lo que la gente, por lo menos cuando nos consultan la Fiscalía, dice, bueno, las medidas se dictaron, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, ahora va a pasar la audiencia del artículo 9 y uno espera que se adopten otras medidas o que queden fijas estas, pero son medidas que se agotan en sí mismas. Por eso, bueno, algunos las llaman medidas autosatisfactivas, porque en ellas mismas quedan agotadas las medidas. El doctor
que escribió Canavos, que anoche lo vi por la televisión, lo conocí. Él habla también de medidas que son medidas que no son íntegramente cautelares, las toma como medidas que son que tienen sus propias características, hace referencia a lo mismo, digamos, se agotan en ellas mismas. Claro, de las cautelares. Y en cuanto, el otro era el cambio. Bien. Sí, es más. Bueno, primero, a mí me gusta mucho mi trabajo. Yo soy auxiliar fiscal y creo yo que tuve la ventaja de ser auxiliar fiscal de una delegación, o sea, no de una fiscalía. No, o sea, es para los fines prácticos, digamos. ¿En Hipólito Yrigoyen? En Hipólito Yrigoyen. Perdón, disculpe, ¿y vivís en Hipólito Yrigoyen? No, vivo en Orán. Ah, no. Vivo en Orán. No es mucha la distancia, son 15 kilómetros. Igual nosotros tenemos nosotros no, digamos, el ministerio afectó una camioneta para nosotros. Nosotros nos vamos a las 5 de la mañana y a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde la camioneta nos vuelve a llevar a Orán, salvo que uno, bueno, quiera manejar sus horarios, algún día necesita, bueno, te vas por tu movilidad, o eso ya corre por cuenta de cada auxiliar o de cada fiscal. Pero en la delegación, a lo que iba, doctora, en la delegación, la diferencia con la fiscalía es que en la fiscalía hay un fiscal, o sea, físicamente. Yo estoy en una delegación, con lo cual no hay físicamente un fiscal. O sea, yo soy la auxiliar, están los administrativos que trabajan conmigo. Usted es su jefa. Yo soy la jefa. De alguna manera. Sí. Y ellos lo saben. Sí, yo estoy a cargo de ellos, los tengo que... O sea, todo lo que hace el manejo de los sumariantes. O sea, ellos me piden las licencias a mí... nos hacen calificarlos para los y con mayor razón, si usted es su jefa, ¿qué es lo que la decide ir a la defensoría más allá? Porque en la defensoría también sería su jefa, por eso hago un nexo de preguntas. Claro, yo si bien soy auxiliar fiscal y nosotros nos dan mucha libertad, el no tener el fiscal físicamente en el lugar, a mí me ha dado mucha libertad de acción, también es cierto que el criterio es el criterio del fiscal. O sea, uno tiene libertad para tomar decisiones en la fiscalía, nosotros tomamos las declaraciones, hacemos careos, hacemos las audiencias de suspensión a juicio a prueba, pero se maneja la línea que uno siempre está dependiendo de la consulta, por ejemplo, para las detenciones. La policía nos llama a nosotros, a los auxiliares, pero nosotros en algunos casos ya sabemos que el fiscal quiere que nosotros lo llamemos, en el caso mío la fiscal es mujer, y le consultemos. Yo me siento ya que a lo mejor quiero ser la que dirige el despacho y no tener por ahí que depende. Sí. Usted que está en Irigoyen, la verdad que yo primera vez que escucho que alguien de la justicia trabaje de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Porque nosotros hacemos el horario corrido. O sea, nosotros las horas extra... Eso para que sigan el ejemplo. Tenga efectos contagiosos. Sí. No, pero trabajan en serio de las 7 de la mañana. Mi jefa nos pide... Bueno, le pregunto, ¿qué le parece la justicia en particular? En la justicia, no es el único poder que... El poder mío, estoy yo intocable, no. Digo, la justicia, ¿le parece a usted que está haciendo bien las cosas en materia de violencia? En Orán, Irigoyen, Orán, que es uno de los peores lugares sociales, me imagino, yo creo que es un... Pero a mí me parece, yo quiero saber, porque la verdad que si usted trabaja, de todo, tiene una solvencia para relatar las cosas interesantes, entonces yo quiero saber, ¿usted le parece que la justicia está haciendo todo lo que tiene que hacer o cree que le falta algo? Creo que le falta. Yo, al trabajar en una fiscalía penal, yo recibo muchísimos expedientes de desobediencia judicial, donde me están corriendo vistas de desobediencias judiciales. Disculpen, pero no tienen un pañuelito, porque tengo una alergia con la lente de contacto. Sí, tengo alergia. No, porque son vecinos. Porque nos entendemos. No, tengo alergia a la lente. Alergia, el consejo, la magistratura, tiene todos los datos. Y es la primera vez que vengo, así que ya voy a saber. Me parece que hay cosas que se podrían hacer más rápido, que habría que tener un poco más de compromiso. Nosotros recibimos expedientes corriéndonos vista por desobediencias judiciales que tienen 5 o 6 meses de vigencia medidas precautorias que nunca se han hecho. No quiero criticar realmente a quienes están a cargo, yo entiendo que hay mucho trabajo, a veces me parece que hay que hacer un poco más objetivo para seleccionar qué es lo que uno tiene que hacer más rápido. A mí me ingresan un montón de denuncias. Hay denuncias que son menos graves, que uno las puede más o menos seleccionar como para ver a qué le puede prestar un poco más de atención. Si yo veo que recibo un expediente donde me corren vista de una desobediencia judicial por una amenaza y ahora tengo una mujer que nos pasó el lunes que el señor le desfiguró la cara,
y en 5 meses del juzgado nunca la habían llamado, evidentemente en ese caso por lo menos no se hicieron las cosas bien. La señora se sintió totalmente desamparada, digamos, o sea... ¿Usted quiere que se le pase la alergia ya? Sí. No, una preguntita, una última pregunta. ¿Cómo organizaría Dicen, la afuera defensoría? dice que los que se van rápido les va mal, o sea que... No, no. Sí. ¿Cómo organizaría la defensoría de violencia si usted fuera defensora? No. Porque lo que queda aquí a veces es absolutamente distinto. Yo, por ¿Cómo ejemplo, organizaría sí, usted? Me parece que va a tener muchas consultas. Disculpe, tiene sí. en cuenta que va a ser una defensoría de competencia múltiple, que va a tener 2 secretarios y unos empleados que todavía no sabemos cuántos, ya sabremos. Tampoco nunca vamos a abundar terriblemente, ni nunca vamos a abundar. Pero sí, ¿cómo es una se le realidad. ocurre a usted cómo organizaría la defensoría? Como yo tengo que ver, o sea, creo que primero hay que ver qué perfil tienen los secretarios. Como usted dice, es múltiple. Para mí es importante que todos dentro de la fiscalía o de la defensa, o sea, sepamos hacer todo. Porque la realidad usted planteó al principio la feria judicial, después viene la feria judicial, hay uno que no viene, o sea, el trabajo hay que mantenerlo siempre, con lo cual todos tenemos que saber hacer todo. Pero también me parece muy importante, yo tengo 2 sumariantes, hay uno de los chicos que es mejor en algunas cosas que la otra chica, y ella a su vez es mejor haciendo requerimiento a juicio. Una medida que los va conociendo, si bien todos tenemos que saber hacer todo, cuando la fiscalía o en este caso la defensoría lo requiera, especializar a alguno en alguna cuestión sí me parece importante. Porque uno sabe que vos le pedís algo y lo va a hacer rápido, o que tiene le gusta más eso, es más afín a lo que es penal o es más afín a lo que es civil. Tenemos un sistema informático que ustedes también lo compartimos al sistema informático. Aunque yo opino que no deberíamos compartirlo, pero lo compartimos, no importa. Pero nosotros no vemos las cosas de ustedes no ven No, pero el formato en general lo compartimos. Sí. ¿A usted le parece que en el ámbito de una defensoría de violencia ese sistema informático colaboraría o qué tendría que tener para colaborar con la defensoría de violencia? Para mí, a nosotros nos recontra sirve el sistema. Nosotros, por ejemplo, en el sistema está la opción de los antecedentes por persona, entonces a mí me salen todas las denuncias. Muchas veces llega la señora y dice, yo denuncié un montón de veces. Hay gente, a veces no sabe. O sea, cuando se hace la consulta uno dice, bueno, ¿habrá o no denunciar? Nosotros el sistema ahora nos permite primero ver, yo soy fanática de la estadística en la Fiscalía, nos muestra toda la estadística de lo que tenemos adentro de la Fiscalía, de lo que tenemos hecho, no, la defensa también, de lo que tenemos hecho, nos permite ver todos los antecedentes, con cada denuncia que hizo la persona, qué es el criterio, si se aplicó un criterio, si no se aplicó. Nosotros cuando lo empezamos a usar no lo entendíamos, ahora que lo entendemos, que nos hicieron todos los cursos de capacitación, nos sirve mucho. Bueno, en violencia de género nosotros no hacemos oportunidades, pero cada vez que aplicamos la oportunidad, nosotros buscamos en el sistema todos los antecedentes que tiene esa persona, me refiero fiscales, digamos, o sea, internos, y en eso sí es una herramienta que nosotros usamos mucho. Y la comunicación que hoy nos está dando, para mí sí se tendría que dar. Por ahí ingresa una denuncia, yo la leo en el teléfono, pero el defensor no la está leyendo. Por ejemplo, eso me parece que estaría bueno que se haga. O, por ejemplo, nosotros... nos manejamos mucho con los defensores, bueno, el caso del defensor con los fiscales va a tener que ser al revés, con los correos electrónicos, y el sistema da la opción de publicar a la defensa. Por ejemplo, yo pido la reincidencia del imputado. Me dice, ¿usted quiere publicar al defensor? Yo pongo sí, pero después el defensor me dice, a mí no me aparece nada. Me parece que esté más relacionado y que esté más comunicado el sistema y que todos podamos ver lo mismo va a colaborar mucho. Porque lo mismo que podemos ver nosotros lo van a... ¿Qué? Una preguntita, una. ¿Me quieren? Parece, doctora. Ya está, para comer. No, fuera ahí. Basta de preguntas. Basta de preguntas. En esta fiscalía 2 años. Bueno, pero eso es por mi padre, ¿no? ¿A los consejeros o a los micrófonos? ¿Quieren algo? ¿Quieren servirse algo? ¿Quieren café? Gracias a Dios. La verídica. Nunca, perfecto, habrá examen. Como ustedes ni lo haré por cuestiones cronológicas. Víbora. Hola. Y bueno, si ya se lo fue Marisa, ¿querés que no le pregunté?
Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Será, no sé. Si me escuchan bien, yo tengo voz fuerte. Doctora, estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir la vacante de defensor oficial de violencia familiar y de género del Distrito Judicial Orán. Sí. La defensora general inicia las hostilidades. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Una preguntita. En el tema que se presentó usted en el escrito, que ya está corregido, todo no es volver sobre lo mismo, sino preguntar alguna duda que me quedó. Sí. Ahí decía que el padre de los chicos se había quedado con el documento de los chicos. Sí. ¿Esto constituye un delito? ¿Cómo haría usted para recuperarlo? ¿Intentaría recuperarlo? ¿Le parece que es importante? Sí, yo de hecho en el escrito lo encaré, digamos, más por el lado de que constituía un tipo de violencia económico-patrimonial de la 26485, porque bueno, hablaba específicamente de retener documentación bueno, de la mujer, en este caso era creo que de los chicos que había retenido. Sí, puntualmente del caso, me parece que si el papá retuvo los documentos, si voy a los fines prácticos, digamos, en el registro civil por lo menos no trataría más de por ese lado, a los fines prácticos, digamos, de que los menores gocen rápidamente de su derecho a la identidad y de poder identificarse por la vida. Directamente el registro civil tramitaría de nuevo los documentos. ¿Y a usted le parece que va a ser más ágil tramitar de nuevo el documento en el registro civil que exigirle al papá que los devuelva? Y la pregunta Ambas era si cosas. esto era delito o no era delito, o si era un mero accionar violento. Sí, no, sí, estás reteniendo los documentos públicos de los hijos en el marco de la violencia. Lo que pasa que yo decía de lo del registro civil porque he visto, por lo menos en Orán o en Salta también, que no supera los 10 días de tramitación, ¿no? de los documentos a esos fines, digamos, prácticos. Doctora, usted trabaja en el Centro Judicial de Mediación del Poder Judicial. Sí. Bajo la luz de la ley 26485, ¿cómo están haciendo con aquellas situaciones donde ustedes tienen una audiencia, alimentos, régimen de visita, y en el transcurso de la audiencia surge que hay una situación de violencia? Sí. ¿Cuál es la actitud que ustedes toman? ¿Continúan? ¿La suspenden? ¿Qué es lo que, en concreto, usted qué hace ante esa situación? En realidad, bueno, depende también hay, sabemos que está por la legislación prohibido el mediar o conciliar, de transar alguna forma de salida, digamos, por el costado de la violencia no se puede. Pero estas cuestiones conexas, como la ley provincial prevé como requisito, ¿no es cierto?, previo a cualquier planteo judicial, más en estos temas de alimentos, régimen de visita y tenencia, la mediación previa, bueno, la mayoría ya por supuesto ha ingresado en tribunales con la mediación prejudicial. No obstante, en el transcurso mismo del proceso, llega al centro judicial de mediación porque, bueno, el juez considera que quizás por pruebas que ha habido en el proceso, en el expediente, le da como una segunda oportunidad esta de la mediación porque ya ingresó con la prejudicial
y lo manda. Y sí, muchas veces nos enteramos en la mesa. ¿Y ustedes qué hacen en ese momento? Sí. Cuando empiezan a surgir la situación, Yo en porque mi cuando caso, vos... sí, audiencias privadas. Sí, me tocó. Es el... o sea, generalmente yo no... a veces salta que ellos te dicen y te cuentan, como a veces uno la ve a la señora llorando o bueno, con ciertas características de miedo y eso. Entonces le entró a preguntar por qué se siente así, bueno, y ahí te cuentan. En ese momento le pido al señor generalmente, bueno, está con los abogados siempre, si voy a hacer una audiencia privada, generalmente eso ya se explica en el speech antes y se le explica en qué consiste y me quedo con la señora para que sacarla de esa confrontación, ¿no es cierto? Porque por ahí, por el tema de la vulnerabilidad y todo, no a lo mejor no se siente preparada, que me ha pasado muchas veces para decir cosas en presencia de él y me las dice a solas y no en presencia de él. Entonces se hacen privadas en cualquiera de los tres temas. Por supuesto está siempre con el abogado la señora, ¿no? Y después se va ella y ingresa el Disculpe, señor doctora, también. la abogada es la defensora. No, yo en el rol de mediadora. No, ya sé, pero por eso yo le pongo algún Sí, condimento más para sí. que usted se explaye. Sí, está bien. En ese caso tengo que estar con Primero, como defensora, la acompañaría la señora. Por supuesto, sí. Le hago yo otra preguntita. Los alimentos provisorios que establece la ley, la audiencia que el juez llama, ¿también requieren de mediación previa? ¿Los alimentos provisorios? Sí. En realidad, cómo se está trabajando en Orán, no te sacan absolutamente ninguna resolución si no está la mediación, la constancia Ni de la los mediación. alimentos provisorios No. en una No. defensoría. Usted es defensora de violencia, gana este concurso. Tiene que pide alimentos provisorios. Sí, inmediatamente y mientras, por supuesto que se salga la resolución de alimentos provisorios y quizás paralelamente se haga la mediación por alimento. ¿Y a usted le parece que eso sería correcto? No, en realidad me parece obstaculizarle a la madre y a los menores un derecho que es primordial. Porque estamos en alimentos en violencia, donde coincido con usted que tendrá que ir a audiencias privadas. Con respecto, sí, yo estaba más en el marco del proceso de familia. No, estamos en el marco del cargo para el cual usted de está violencia concursando, familiar, de violencia. Sí. No, por supuesto que ante un hecho de violencia el juez no pide constancia de mediación, sino es que me había enfocado por el otro lado. Provisorio le pregunté yo. Como cautelar, sí lo saca alimentos, saca también el tema de la tenencia y a veces régimen de visita también. Sí. Sin el requisito de mediación. Sin el requisito de mediación. Porque es una cautelar. Exactamente, entra como cautelar del artículo 8. Cautelar que no requiere mediación. Sí, yo me enfoqué más en mi trabajo que en el concurso, pero específicamente el concurso sí no hace falta, ¿no? No hace falta. Le hago una preguntita. Y hablando de alimentos, que hemos quedado aquí colgadito. Sí. En un caso similar a sí. Donde el padre aparece tener muy poca fortuna, ¿usted podría ir contra algún otro pariente? Hagamos al revés. La señora, en el ejemplo que le voy a dar, la señora tiene 3 chicos, vive en una concubinato. ¿Cómo es que se llama ahora el concubinato, el nuevo unión código? Convivencial. La unión convivencial, claro, me había olvidado. La unión convivencial. Vive en unión convivencial y tiene 3 chicos, menores los 3. Sí. El primero hijo de ella y los otros 2 de fruto de la unión convivencial. Y en realidad, cuando el conviviente la obliga a irse del inmueble donde habitan, lo obliga a irse con estos 3 chicos. ¿Usted ¿a quién le puede pedir alimentos por los 3 chicos? Sería al suegro de ella, que sería el papá del progenitor paterno, al abuelo, concretamente de los chicos. ¿Aún por el chiquito que es hijo de la señora solamente? No. Hablo de los 2 que son de la unión, digamos, convivencial. Por ellos 2. Y supongamos que el conviviente sí tiene una relación más o menos económicamente. ¿Usted puede pedirle alimentos por el hijo sí, a la de la señora?
Sí, a la luz del nuevo código, que va a regir en breve, como él vivía, viene a ser como un referente en la casa afectivo del menor, y cuando, digamos, el código tipifica en casos de que no están casados y hay una unión convivencial y hubo como varios años de crianza, digamos, se ocupó ese... o vivió con la señora el papá de los otros chicos, se podría por un tiempo hasta que más o menos, digamos, se salve esa situación de vulnerabilidad, ir contra el papá. Sí, se podría intentar, aunque no sea reconocido. He visto fallos que han aplicado ya el año pasado, digamos, con el nuevo código en Buenos Aires, contra el que no es papá, pero vive en la casa. Doctora, está usted en la Defensoría de Orán y viene una menor de 13 años, pongamos la edad, que dice haber asistido al centro de salud del barrio San Francisco y haber solicitado una pastilla del día después, ¿sí? Y que la enfermera del centro de salud le negó la pastilla y encima la trató de mocosa y un par de cosas más. Va a la Defensoría sola, sin sus padres, y le pregunta a usted qué puede hacer, si tiene algún derecho de exigir eso. Primera pregunta, si usted la asesoraría, está sola, y qué derechos tiene en su caso. Sí, la 26485, que es la Ley de Protección Integral para las mujeres, para las niñas, adolescentes, prevé como prevé esa situación, ya sea de acción o omisión puntualmente de estos agentes públicos en el servicio de salud, cuando le infieren malos tratos, humillaciones, comentarios denigrantes o no la asisten. Sería un tipo de violencia por el cual ella podría denunciar directamente al... ¿Y qué haría usted para que ella pueda hacer efectivo su derecho a poder gozar una vida sexual plena, digamos, que es lo que reconoce en definitiva la legislación? Trataría de, mediante, digamos, sí, técnicamente un escrito que sería el oficio, o la acompaño y trato de asesorarme mejor qué es lo que ella ha requerido, lo que se ha expresado puntualmente con esa enfermera. Me dijiste que era y para ver si realmente, bueno, se puede solucionar así, o a través de un oficio, digamos, como para que trataría de remarcarle a ese personal de salud de que lo que está haciendo está violando derechos humanos, concretamente, porque la violencia constituye eso, una violación de los derechos humanos. Tenga en cuenta que la pastilla del día después tiene que tomarla el día después, porque si no después ya pasa. Claro, por eso en el acto, antes de andar con cualquier planteo, te decía, doctora, es ir. Por eso decía de ir a ver qué es realmente lo que ha sucedido, porque... Extraordinario, esa es la frase del año. Eso. Claro, me refería a ir con ella y hacerlo yo, no ir a... No voy a hacer un planteo judicial porque llegamos tarde igual que la otra. Imagínese, materialmente le va a dar el tiempo con la Defensoría de atender montones de causas con esta. Y ese tipo es que hay que priorizar ese tipo de cosas, no admite dilación, entonces más o menos hay que salir corriendo porque por la urgencia, Después de eso la podemos ya liberar a la doctora, ¿no? Ya está, doctora, muchas gracias. Bueno, gracias. Que vaya muy bien. No se va a olvidar nunca este examen, doctora, después de eso. Muchas gracias. Ustedes acuérdense, ¿no? No, yo sí.
etapa de entrevista personal para concursar al cargo de defensora oficial de violencia familiar y de género y justicia judicial de Orán. Exactamente. Que de mano a la defensora general y que Dios sea fiel de su alma. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Una preguntita. Usted tiene una menor de 17 años a quien viene atendiendo en la Defensoría porque ha sido víctima reiteradamente de una violencia verbal, no ha llegado a una violencia física, pero una violencia psicológica con relación al padrastro. La chiquita viene y le dice que de verdad que tiene miedo que en algún momento el padrastro pase en su actuación a cosas mayores. Y le dice a usted que quiere llegar a poder colocarse algún método anticonceptivo si llega a tener algún problema. ¿Qué hace usted? ¿Cómo actúa? En Orán especialmente, como la problemática de niños y de niñas embarazadas es muy grave, se está permitiendo los métodos de anticoncepción subcutáneo a partir de los 14 años. Porque el año pasado surgió una estadística a donde había prácticamente 10 embarazos de niños o de adolescentes, así que por eso específicamente se había permitido este método de anticoncepción. Y teniendo en cuenta el grado de madurez de la niña, su edad, el desarrollo que tiene y el riesgo, y además con el tema de la ley de salud reproductiva y las posibilidades que tienen las personas, los menores para acceder a estos métodos, a mí me parecería que es viable. ¿Pero qué haría usted como defensora? Porque, supongamos, María, se llama la menor, sí, fue justamente a usted ya la venía atendiendo por otros temas de violencia, por eso llega y ahora le amplía este asesoramiento. Yo directamente, la ley permite de que los adolescentes puedan solicitar la aplicación de estos métodos con el médico directamente, sin que intervengan los padres. Entonces yo concertaría o la orientaría para que realice una entrevista con un médico zonal. ¿Y el nuevo Código Civil y Comercial algo habla respecto al cuerpo de los menores y la edad? Sí, exactamente, habla, teniendo en cuenta siempre los menores como sujetos de derechos y la capacidad progresiva de los menores, la posibilidad de solicitar ciertas terapias que no sean invasivas al cuerpo a partir de los 16 años. Pueden ellos ser consultados acerca de esta situación. Por eso, y con respecto al caso concreto, entonces, la normativa del código viene, digamos, a colaborar con la situación, o hace que usted se vea en la obligación de citarlo a la madre o al padre. No, viene a colaborar justamente con la situación y no haría falta que yo hable con los padres. Ya que habló usted, ¿no?, de la ley de salud reproductiva, ¿hace cuántos años que está vigente en Salta esa ley? No. Bueno, ¿está reglamentada la ley? Para mí fue una ley famosa porque me parece que es una ley que dice que hay que repartir profiláctico. Exacto. Y digo nada más. Y fue famosa porque hubo una manifestación en la Cámara, fueron hasta 2 curas, fueron a tirarnos agua bendita, toda la Cámara de Diputados. Sí. Pero no, te digo que está vigente, pero no está reglamentada. Recién creo que el Ministerio de Salud, creo, no estoy, la reglamentó este año con 1 o 2 artículos más, con una cosa así. Una lucha, pero es otra conquista de las mujeres. Pelearon por esa ley, que no era nada. Bueno, hoy mirada desde la distancia a todas las leyes que hay, no me parece que no es nada, pero bueno, eso quería saber, pero si vos sabías, como vos la nombraste la ley, eso no. Doctora,
Sí, siguiendo con el tema de lo que es salud sexual reproductiva, usted mencionó que a partir de los 14 años la ley prevé que los menores puedan asistir y solicitar métodos anticonceptivos. ¿Con el nuevo código cambia en algo? ¿Adelanta? ¿Posterga? Esto de que establece diferentes capacidades, digamos, son progresivas. Yo pienso que en realidad con el nuevo código es a favor de la autonomía. Pero la edad en concreto, ¿sigue siendo 14? En realidad, en algunos aspectos, por ejemplo, a partir de los 10 años, ya se dice que el niño tiene derecho a solicitar y a ser oído, que su opinión sea tenida en cuenta. O sea que cada vez se le da más posibilidades al menor para que pueda solicitar participación en todos los procedimientos en los que él está involucrado. Y el tema que a partir de los 13 años pueda tomar decisiones médicas sobre tratamientos no invasivos, ¿no le da derecho a partir de los 13 años ir a solicitar, adelantar, digamos, la edad? Sí, por supuesto que sí. Está muy bien. Respecto del examen que usted realizó, usted una de las propuestas que hace en su examen respecto del caso, del examen escrito, es que mandaría o asesoraría a la persona de nacionalidad extranjera acudir ante la Dirección Nacional de Migraciones. ¿Sería un asesoramiento o usted intervendría en ese trámite? En realidad, estando desde la Defensoría, puedo intervenir o lo óptimo sería que vaya la señora, porque yo, estando en la Defensoría, generalmente lo que nos pasa a nosotros, que hay muchas audiencias, el artículo 9, que tiene que estar el defensor. Y específicamente en ORAM no existe oficina de dirección de migraciones. Entonces solamente yo podría asesorar a la señora para que vaya a la dirección de migraciones, para que pueda obtener su residencia permanente, a los fines que, si es que ella quiere, luego pueda obtener la carta de ciudadanía. En este caso es una situación de... No tenemos oficinas de migraciones en Orán específicamente. ¿Y ante quién gestionaría la carta de ciudadanía? Juzgados federales. Muy bien. Sí. ¿Usted vive en Orán? Sí, soy de Orán. ¿A qué atribuye, que es un tema que incide enormemente el tema de la violencia doméstica, la violencia familiar, a qué atribuye usted el aumento de las adicciones en el departamento de Orán? Orán es una ciudad muy grande, tiene 92.000 habitantes aproximadamente. Hace muchos años muy rica en toda la explotación maderera, etcétera, y ahora hay muchas situaciones de pobreza estructural, hay muchas situaciones de narcotráfico que es conocido por todos, y a mí me parece que son múltiples los factores, múltiples. No es solamente la pobreza estructural o no solamente el narcotráfico. Hay muchas cuestiones de falta de valores. Sí, son varios la problemática. Doctora, sí, lo que le pregunta, la verdad que es buenísima. Hace 10 años, o 12, en el 2001, digamos, cuando fue la gran crisis, el único pueblo de Salto, ciudad de Salta, que se salvó fue Orán. Una ciudad productora, madera, fincas, todo. Tartagal se cayó, se acuerda, el gran desastre. ¿Qué pasó, digamos? ¿Usted tiene alguna idea desde entonces hasta ahora? Bueno, yo siempre le atribuyo a la disfunción dentro de la familia, ¿no? Yo pienso que la familia tiene una función que es justamente la formación integral de todas las personas y todos sus miembros. Cuando esta familia comienza a disfuncionar, comienzan también a desintegrar a todos sus miembros y comienzan a existir comportamientos violentos, ¿sí? Con estos comportamientos violentos no solamente descalifica a la otra persona, sino también que la desnaturaliza y algunas veces pasa inadvertida. Y a partir de esa disfunción
para mí son muchos los factores, como le digo, ¿sí? La falta de empleo, la falta de valores, la falta de contención muchas veces. En Orán tenemos escuelas públicas y privadas, pero por ejemplo a nivel terciario todavía hay pocas posibilidades de educación. En las escuelas, por ejemplo, a pesar de que hay 13 o 14 instituciones primarias y varias secundarias, hay un solo equipo interdisciplinario que atiende la problemática que desde niños ya va surgiendo, ¿no? Entonces todo va confluyendo. Una preguntita, usted sabe que en Orán de repente empezaron a la gente del interior, por decirlo, los chaqueños, como le dicen los que viven más en el norte o más en zonas aledañas, empezaron a sentarse o bien a mandar a los hijos a estudiar al colegio. También existen comunidades extranjeras, sí, no solamente por los originarios, sino también comunidades extranjeras. También la incidencia de muchas religiones. ¿Usted no cree que la discriminación o la intolerancia de ese conjunto de credos, de razas, puede llegar a llevar a la violencia y al consumo en definitiva? Por supuesto que sí, por supuesto que es la intolerancia, por supuesto que es muchas veces la ociosidad de la gente que no tiene otra cosa que hacer muchas veces. Falta de trabajo. Preguntita. Usted puso en su escrito, ante ANSES verificar posibilidades de acceso a beneficio de asignación universal por hijo. ¿Cómo lo concretaría? En realidad, o sea, con la situación sería con la imposible. Situación del caso. Con ¿no? la situación del caso, o sea, primeramente vamos a tener que hacer el trámite de la residencia permanente para poder acceder al beneficio de Primero, perdón, disculpe, sí. ¿El trámite de qué? No lo escuché. Residencia permanente. Con residencia permanente, que le dan el documento número 92 y atrás figura residente permanente, va a poder acceder al trámite. ¿Sí? ¿Usted tiene una idea cuánto demora más o menos obtener la residencia permanente? 6 meses. ¿Y no cree que puede haber alguna otra vía que sea más expeditiva que los 6 meses de la residencia permanente? ¿No se le ocurre? En la forma en que está trabajando ANSES es muy difícil, pero ya dando intervención al asesor de menores para que él pueda solicitar a favor de los menores. ¿Y los menores tienen papá? Los menores tienen papá, excepto que sea a favor del padre y que allí se pueda obtener. Sí. ¿No le parece que por ahí sería más rápido? Después lo que tendría que tener mucho cuidado es cómo hace una vez que el papá cobre que la plata venga para los menores. Sí. Y con una medida cautelar para que se puedan retener y embargar la asignación universal que le correspondería para que luego sean direccionados a la madre para que pueda percibir. ¿Y eso sería más rápido que...? Por supuesto que sí, sí. Gracias. Así. Muy bien, doctora. Está liberada. Bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El último de Orán. Queda la parte chica de ti. De Orán queda el único. De Orán el último. Doctor Berti está en la etapa de entrevista personal para cubrir el cargo de defensor oficial de violencia familiar y de género del Distrito Judicial de Orán. Así es, doctor. Por un orden establecido arbitrariamente, la defensora general es la primera pregunta.
¿Cómo le va, doctor? El doctor es asesor itinerante en la Defensoría y hace todo el departamento Orán y Rivadavia también, ¿no? Sí. Banda Sur. Rivadavia, Banda Sur. Cuénteme un poquito en su tarea de ir a las distintas poblaciones. ¿Tiene usted muchas consultas sobre violencia? Sí, sí. Hay una serie de... Generalmente todo está circunscripto a cuestiones de familia. En general son todas cuestiones de familia. En todas ellas encontramos algo de violencia de género, de violencia familiar. Sobre todo en localidades en las que de extrema pobreza, como Rivadavia, Banda Sur, La Unión, Los Toldos, es donde yo noto un mayor castigo hacia el género mujer. Y bueno, uno trata de hacer lo que está al alcance, que en la tarea mía veo mucha gente humilde, de escasos recursos, en muchos casos con ignorancia sobre sus propios derechos, que es para eso que nosotros llegamos ahí, para hacerle conocer cuáles son sus derechos, qué es lo que puede peticionar ante las autoridades, qué es lo que podemos hacer para tratar de solucionar en algo sus problemas. ¿Muchos indocumentados? Hay mucha gente indocumentada. Hay mucha gente indocumentada en las comunidades aborígenes sobre todo. Aunque últimamente con esto de los móviles del registro civil se ha documentado a muchísima gente. Pero a veces la gente no sabe cuáles son sus derechos, qué es lo que tiene para reclamar. Y bueno, es ahí entonces en que mi función es tratar de asesorarlas, orientarlas y las causas que pueden ser llevadas a juicio se las llevamos. Por ejemplo, llevo muchísimas guardas, alimentos, tenencias, siempre y cuando después que hayan pasado por el mediador. El mediador por ahí también tengo algunos problemitas porque, por ejemplo, en algunas localidades no hay mediador. Entonces, por ahí medio que se dificulta la tarea porque la gente tiene que viajar hacia otras localidades y yo noto mucho. Esto, a ver, les voy a dar un ejemplo de qué es lo que me pasa. Yo hago todo lo que es el Distrito Judicial Orán. En Pichanal, hace más de 2 años y medio que no hay mediador. Hubo un señor Bowit que aparentemente no le convenía económicamente, dificultaba con sus tareas particulares y bueno, renunció. Nunca más se designó. Entonces toda la gente que acude a mí a verme o que pretende ir a la Defensoría, yo le explico de que hay una ley de mediación que es obligatoria y que juicios que antes lo hacíamos nosotros directamente, hoy no lo podemos hacer porque tiene que haber una etapa previa obligatoria de mediación. Entonces, ¿qué hago? Los derivo o les digo, los oriento para que vayan a Irigoyen o vayan a Orán. Por ahí también hay que ver la buena voluntad de los mediadores de otras localidades en querer atender a gente que no son de su localidad. En Rivadavia también, hasta diciembre del año pasado hubo mediador. Creo que fui 3 veces en lo que va este año y no hay mediador. Así que bueno, esa es una dificultad que encuentro, porque yo la asesoro, la oriento a la gente, les digo pero si ella no me trae a mí la mediación, de la constancia de la mediación hecha, donde la mediación fracasó por algún motivo, a ver, yo doctor, no le... Sí. Circunscribámonos al tema del cargo del que usted está concursando, porque usted está hablando de mediación y en el cargo que usted está concursando, ¿es posible la mediación? ¿Sería posible la mediación? No. Bueno, entonces vayamos a su cargo. ¿Sería posible, no sería posible la mediación para qué? O sea, nada se puede mediar en violencia, ¿cómo es el tema? O sea, cuando el hecho violento constituye delito, no existe la mediación. No existe la mediación, no hay medios alternativos de solución de conflictos. Es más, creo que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, aprobada la ley de un proyecto del diputado Godoy, donde se modifica el artículo 231, 235 y 425 del Código de Procedimiento, el cual dice que es inaplicable en la mediación o la probation en cuestiones cuando hay violencia de género. Bien, usted no sabe No, es que
¿Usted no sabe cuál es la posición de la doctora Díez en relación a los puntos de posible mediación en los casos de violencia? Yo leí algunos fallos de la Corte donde conozco la posición de la doctora Díez, donde dice de que no todo conflicto de género, violencia intrafamiliar, tiene que ser solucionada llevando a juicio, habiendo un castigo. Leí algunos fallos de ella. Pero saliendo la ley que tiene media sanción en diputados y que pasará ya a senadores y la tratarán. Supongamos que la ley se apruebe y que en definitiva no hay mediación, no hay probation, no hay ninguna posibilidad para el hecho violento. Sí. Mi pregunta es, para los conexos, por ejemplo, alimentos, por ejemplo, tenencia, que hayan tenido como origen un hecho de violencia, ¿podrán ser mediables? La mediación es una vía alternativa de solucionar el conflicto. En esos casos, cuando no estamos fuera de la parte penal, fuera del fuero penal. Yo creo que es una herramienta útil. Y si usted pide alimentos provisorios, usted es defensor de violencia, y entonces pide alimentos provisorios, porque puede hacerlo perfectamente, ¿esos alimentos provisorios requerirán de mediación previa? Son alimentos. No. ¿Por qué? Lo que pasa es que el juez de violencia puede establecer algún régimen de comunicación o alguna tenencia o algún alimento, pero en forma provisoria y por un tiempo determinado, porque después esa situación hay que mediarla. Hay una respuesta exacta. ¿Por qué? Y porque hay una ley que exige la mediación en cuestiones de alimento. ¿Por qué? ¿Se acuerda cuando uno era joven, chico, y decía tibio, tibio, caliente, caliente, frío, frío? Yo le pregunto por qué. Porque es una cautelar. Por eso no va a ir en los provisorios a mediación. Porque el juez la va a dictar como medida cautelar. Por eso es que salimos del tema de la mediación donde usted está en una acción para requerir alimentos o tenencia. Bien. Usted es en este momento defensor itinerante, ¿no es cierto? Sí, asesor itinerante. ¿Asesor itinerante? Sí. Bien. ¿Usted se desplaza a distintos lugares? Sí. Esto es para poner en conocimiento, cubrir mi ignorancia. Usted se desplaza a distintos lugares. Sí. Usted está concursando el cargo de defensor de violencia familiar y de género. Sí. En el caso de que usted acceda al cargo, ¿cómo organizaría? ¿La gente tendría que ir a Orán? ¿Usted se desplazaría? ¿Cómo sería eso? ¿O es una pregunta que se lo tengo que hacer a las doctoras? Yo estimo que debería tener mi asiento en el Distrito Judicial Orán, en la Defensoría. Y de allí tendría que tener un buen nexo de comunicación con el futuro, si es que llego a acceder al cargo, asesor itinerante. A los fines, yo tengo una ¿habría un asesor itinerante de violencia o usted recurriría a quien lo No, yo recurriría a quien me reemplace a los fines de que me informe y todas las cuestiones que yo hoy, por ejemplo, como asesor itinerante conozco, se las derivaría en la defensoría que estaría a mi cargo. Yo tengo una comunicación fluida con las defensorías civiles. En Orán tenemos 2 defensorías civiles. Mi comunicación con ellos es fluida, es constante y es permanente, porque ellos son los que llevan adelante los juicios. Entonces, esa misma comunicación que hoy yo tengo como asesor con esas defensorías civiles, la debería tener el futuro asesor itinerante con la Defensoría de Violencia Familiar y de Género. Pero mi asiento debería estar en la Defensoría. O sea, usted trabajaría coordinadamente con Seguro, el asesor. Seguro, yo creo que es fundamental una coordinación entre el asesor itinerante, porque muchas veces cuando el defensor está en su despacho o está con sus empleados, no tiene con la gente a la que va a la defensoría, saca turno, la atienden, pero no tiene la comunicación que tengo yo con el afuera, el contacto que tengo yo con la gente. Yo también creo de que para esta función hay que tener una sensibilidad especial, una sensibilidad que yo creo que forma parte de este cargo específicamente. Yo muchas veces como asesor itinerante, más allá de la cuestión jurídica o de la solución jurídica que le puedo brindar a la persona, también sirve mucho de contención social. Yo creo que hay que
disponer de una sensibilidad especial. Disculpe, una preguntita. ¿Y cómo organizaría la Defensoría? Bueno, eso Usted debería- va a ser Defensoría de Competencias Múltiples, con lo cual va a haber 2 secretarios. ¿Cómo lo organizaría? Bueno, yo, ¿cómo lo organizaría? Con dos, uno que esté específicamente abocado a la tarea del hecho violento que constituye delito, y otro en las que él llevaría, otro secretario que llevaría las causas que no constituyen delito. Debería buscarse también, es fundamental que el ser humano, que esté capacitado para eso, que el empleado, que el que se va a desempeñar en esa defensoría, esté plenamente capacitado y con conocimiento cierto de esta problemática que nos aqueja. Eso ya también deberíamos conversar con usted, doctora, porque no sabemos a ciencia cierta hoy dónde va a funcionar, cómo va a funcionar, cuántos empleados vamos a tener, si se va a realizar concursos para el llamado de esos empleados, pero yo creo que el factor humano es fundamental también. Doctor Vierti, usted trabaja en la defensa pública y sabe que el derecho al acceso a la justicia es un derecho humano, ¿sí? ¿Qué implica ese derecho de acceso a la justicia? ¿Qué implicancias tiene? ¿Desde dónde y hasta dónde se debe garantizar ese derecho? No, es que el derecho a acceder a la justicia está garantizado y está consagrado en todos los tratados. En todos los tratados están consagrados el acceso a la justicia. Y más cuando hay gente que es vulnerable o de extrema pobreza, todos tenemos acceso a la justicia. Por eso es que, a ver, yo capaz que soy muy reiterativo, yo creo, cuando hablo de la sensibilidad y cuando hablo de la contención social, es porque yo durante estos 9 años que cumple esta función, vi muchísima gente que desconocía sus propios derechos, que no tenía conocimiento de qué es lo que podía hacer. El acceso a la justicia está garantizado en todos los tratados internacionales, de los cuales nuestra Constitución, o sea, de los cuales nosotros, mediante el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, forma parte, o sea que es ley para nosotros, es ley suprema para nosotros. Sí, usted es asesor itinerante, o sea, comienza desde el momento que alguien se sienta en su escritorio y le hace una consulta. ¿Y hasta dónde se debe garantizar ese derecho? ¿O qué implica? Hasta que hay una resolución del juez. Hasta que hay una resolución del juez. ¿Y en un tiempo razonable? ¿Con qué garantía? Este tema de la violencia familiar es un trámite que es breve, que nuestra función está acotada, es medio atípico. Lo fundamental es hacer que cesen los hechos violentos y tratar de prevenir de que hayan otros hechos violentos en el futuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que hay una resolución del juez. Cuando hay una resolución del juez, la actividad jurisdiccional ha concluido. Por eso es que yo creo que después tienen que venir las políticas públicas del Estado a los fines de... Hay una teoría últimamente que se está realizando que es la teoría del acompañamiento. La teoría del acompañamiento es la teoría que indica y que marca que una vez que está resuelto, se debería acompañar a esa víctima en el proceso posterior a la resolución del juez, porque si no está la resolución del juez, en Orán hay muchísimos casos de desobediencia judicial, porque está la relación, está excluido el... Y una preguntita, para que funcione la desobediencia judicial, usted llegó ahí, ¿cómo tiene que estar notificada la persona del hecho en el cual incurría en desobediencia? ¿Qué dice el Código Penal? Procesal Penal. ¿El Código Procesal Penal? ¿Cómo tengo que notificarlo? Yo fui, lo dejé en la casa, estaba el tío. Sí. No está Pedro. Bueno, no importa. Tome, dígale que eso le manda. Viene el policía. Esto es para Pedro. No, la notificación tiene que ser personal. Si no es notificación personal, ¿lo mismo puedo iniciar los trámites que me corresponden por desobediencia judicial? Sí, yo los puedo iniciar al trámite por desobediencia judicial, pero después el defensor del imputado va a ejercer la defensa de que él no estaba notificado de la sanción. Sí. Muchísimas gracias a todos.